Ok, vamos a comenzar entonces, chicos, con la clase de hoy. Hoy nos corresponde hablar de funciones en Visual Basic, ¿de acuerdo? Primero, repasar, tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, cuando comenzamos esta unidad, cuando comenzamos a grabar macro, lo que hacíamos de alguna forma era, le decíamos al computador que grabara todos los pasos que ustedes desarrollaban frente al computador, ¿sí? Es decir, ustedes si presionaban una hoja, se quedaba el comando ahí, es sheets, hoja 1, punto activate o select, y todo lo que ustedes hacían se queda grabado. Entonces, ustedes al final declaraban una secuencia de pasos, y ese es el concepto de un procedimiento, ¿ya? Y nosotros hablábamos de macro o subrutina o procedimiento, ¿de acuerdo? Por eso acá dice que los subprogramas, lo que hacen de alguna forma, lo que estábamos trabajando la vez pasada, era descomprimir o descomponer, mejor dicho, un programa mayor en subpartes. ¿Para qué? Para disminuir la complejidad del problema que estábamos resolviendo, en tareas que son más pequeñas y más breves. Nosotros, de alguna forma, lo que buscábamos en la tarea, si ustedes se recuerdan la tarea 4, ¿ya? La tarea 4, ustedes tenían que primero hacer crear el formato, el marco. Después tenían que hacer una tarea que fuera a otro lado y la copiara. Después tenían que hacer una tarea que colocara del 1 a la cantidad de estudiantes que hubiera. Después otra tarea que sacara el IMC, otra tarea que sacara tal cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros si le hubiéramos dado una sola tarea, decirle, oye, hazme todo esto de una, ustedes a lo mejor hubieran ahí colapsado más de lo que colapsaron, porque no sé si ustedes colapsaron, lo digo irónicamente, pero me da la impresión de que están bien complicados, porque en el curso anterior me dijo profe que sufrieron bastante con la tarea 4. Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos de alguna forma fue crear de pequeños trozos, subprogramas para que ustedes pudieran abordar de mejor forma. Ahora, nosotros en esta sesión lo que vamos a hacer es mostrar otro tipo de subprograma, un subprograma especial que se diferencia de lo que vimos anteriormente, principalmente en que estas funciones, que es este tipo de subprograma que estoy hablando, las vamos a ver como una caja negra, donde yo le puedo ingresar valores, esta función me procesa los valores y me produce una salida, ¿ya? Es decir, me produce un valor de retorno. Nosotros en la parte 1 del curso trabajamos con muchas funciones. Trabajamos con la función contar sí, trabajamos con la función máximo, suma, ¿ya? Si ustedes recuerdan esas funciones, ustedes decían, yo les preguntaba, ¿cuáles son los parámetros? Por ejemplo, para el contar sí. Para el contar sí, el parámetro era el rango donde querían que contara, y luego el segundo parámetro era el criterio con el cual yo quería que contara, ¿sí? ¿Y qué me devolvía esa función? Me devolvía la cantidad de veces que encontró en ese rango de celda el criterio que yo les pasé. ¿Sí? Yo no tengo idea cómo está programado, no tengo idea cuáles son las variables, no tengo idea. Solo sé que yo le paso esos dos valores, el rango y el criterio, y me produce una salida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque lo que hacíamos anteriormente, lo que hicimos con las subrutinas era, oye, ejecutaba una secuencia de pasos, pero no me producía, no me devolvía nada. Era más que nada para hacer cosas, por ejemplo, oye, escríbeme aquí, hazme este formato, colócame este color acá, pero yo no había forma de que me devolviera un valor. Entonces, no se puede producir la comunicación entre, entre estos módulos. ¿Qué me va a permitir a mí ahora? Las subrutinas funciones me va a permitir que yo me comunique. Yo la llamo, recibo un valor y sigo trabajando con el valor que me entregaron. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia, que acá lo estamos viendo al final, que las functions devuelven un valor y que los procedimientos no lo hacen. O sea, las subrutinas no me permiten devolver ningún valor. ¿Sí? La única forma que podíamos usar con las subrutinas como comunicación era que te escribieran en una celda en particular, que eso fue lo que hicimos en el día del certamen. Nosotros para la pregunta 2 le dijimos, créate una macro en la cual analice el resultado de un partido y me escriba en esta celda el resultado. Entonces yo sé que ahí después otra función podría ir a analizar esa celda y poder saber lo que respondió o lo que hizo la otra macro, ¿ya? Pero ahora, con la subrutina, función, es mucho más expedita esta comunicación, ¿sí?
Otra cosa importante que ya lo vieron en los videos que les subí es que las funciones ustedes, una vez que las creen, las pueden usar de la misma forma como usábamos las funciones en el certamen 1. ¿Ya? Ok, esa es la introducción. Vamos entonces a lo que es la definición de una función. ¿De acuerdo? La definición, la sintaxis de una función es la siguiente. Tenemos la palabra reservada function, después viene el nombre de la función, acá están los parámetros. Si ustedes se recuerdan la función contar.si que hablábamos anteriormente, tendríamos que haber puesto rango y acá haber puesto as tipo, bueno, en este caso habríamos puesto rango as tipo range y criterio as tipo string o variant, porque ustedes no saben lo que van a colocar ahí, si es un entero, si es un string, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes colocaron acá unos parámetros. Y los parámetros deben colocar la variable y el tipo dato, ¿ya? El tipo dato, enteros, doble, long, string, ¿ya? Boolean. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que indicarle a la función. Porque tú dices, oye, te voy a pasar este valor y tiene que ser de este tipo lo que tú vas a recibir, ¿ya? Y luego, otra cosa importante es esto. Esto no lo teníamos anteriormente en la subrutina, ¿de acuerdo? Nosotros solamente teníamos que declarar, las subrutinas, por cierto, pueden recibir parámetros. ¿Ah? Yo le puedo decir a la subrutina que reciba parámetros. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos un trinket, hicimos la función cuadrado? ¿Se acuerdan que la función cuadrado no me devolvía nada? No tenía el return. La función cuadrado lo que hacía es ejecutar. De hecho, sus tareas que ustedes hicieron en Trinket, ustedes usaron el concepto subrutina. La subrutina ejecutaba una secuencia de pasos, les dibujaba la estrella, les dibujaba el árbol, ¿de acuerdo? Pero no tenía esta parte, no tenía el valor de retorno, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, a diferencia, bueno, la diferencia obvia son que acá, en vez de decir sub, dice function y en function. Otra diferencia es que tienen acá que determinar el tipo de retorno. ¿Ya? Y cómo ahora yo le voy a decir, con profe, ¿cómo va a saber la función cuál es la variable que yo quiero que retorne? Pues, ¿cómo lo va a saber? Porque en alguna parte de su código van a tener que colocar el nombre de la función y la variable que ustedes quieren retornar. Ahora, ojo con esto, porque ustedes cuando coloquen la variable que quieren retornar, este valor a retornar va a estar asociado a una variable. Esa variable tiene que tener el mismo tipo de dato. Esta variable que yo tengo acá, que voy a retornar, tiene que ser del mismo tipo de dato. Esa es la salvedad que ustedes tienen que tener. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que hicimos nosotros fue declarar una función. ¿Sí? Entonces, cuando queramos usar la función, seguramente nosotros en alguna otra parte, por ejemplo, imaginémonos que vamos a crear una subrutina. No, ahí sí. Vamos a crear una subrutina llamada test. Y acá tenemos nuestra subrutina y vamos a hacer acá dim res as. Y fíjense acá, yo tengo que colocar acá que esta variable res tiene que también ser del mismo tipo de dato que voy a retornar. ¿Por qué? Porque yo acá, cuando llame a la función, voy a hacer guarda en la variable resultado, ¿qué cosa? Voy a colocar el nombre de la función y acá voy a pasar los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, acá abajo, lo que yo acabo de hacer acá abajo es demostrarle cómo, porque acá arriba yo la definí. Es decir, existe. Ahora que la definí, yo la puedo usar como lo usamos para la función de sistema 1. Puedo ir a una celda, colocar el igual y va a aparecer dentro de todas las funciones que se listan, que son las que están cargadas en Excel, van a aparecer las funciones que yo creé. Entonces yo la podría usar de esa forma. Ahora, si yo la función que yo creé la quiero usar en otra subrutina, yo tengo que llamarla. ¿Y cómo la llamo? Con el nombre que le di. Yo le dije, si esta función se llama Juanita, yo acá abajo voy a colocar Juanita. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que saber? A diferencia de los procedimientos, de las subrutinas, esta me devuelve algo. Y como me devuelve algo, lo que me devuelve yo tengo que capturarlo. ¿Y dónde lo capturo? En alguna variable. Y esa variable, donde voy a capturar el valor que me va a retornar la función, tiene que ser del mismo tipo de dato que me están diciendo que esa función me va a devolver. ¿Eso lo entienden, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos entonces que esto ya es lo que, para redondear lo que ustedes vieron en los videos, ya, no me avanza, ahí sí borró, ahí sí. Esto ya lo vieron tanto en los videos como en el libro dinámico que ustedes tienen arriba.
A todo esto, ¿vieron el libro, no? ¿Lo hicieron? No era necesario hacerlo, pero lo miraron al menos. Ahí tienen más contenido aparte del video. ¿Lo miraron, chicos? Y de hecho pensé que era parte de los videos. Qué bueno que lo haya visto. Es mejor todavía, más, porque no son lo mismo. O sea, tienen el mismo contenido, pero de distintas formas, ¿de acuerdo? Yo no sé qué les pareció, pero creo que ahí les va a dar más, les da mayor contenido para que ustedes puedan, mayor referencia, ¿de acuerdo? Ahí también explico esto, por eso lo voy a pasar rápido, que también lo acabo de explicar, de que la sintaxis, ustedes tienen que colocar el function en function, todo lo que esté entre el function y el function es lo que se va a repetir o se va a ejecutar cuando llame a la función. ¿Cómo voy a llamar a la función? Con el nombre que yo le defina, los parámetros y el tipo de retorno. ¿Ya? Eso está explicado acá. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Si yo quisiera crear la función factorial, cuando ustedes colocan factorial de 5, lo que hace el factorial es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y el resultado de toda esa multiplicación es lo que me devuelve. Entonces, si yo quisiera crear una función que hiciera ese cálculo, voy a tener que decir function factorial, que es el nombre, n va a ser, acá diciendo que esta función factorial va a recibir un parámetro, y el valor que yo le pase, va a ser almacenado en una variable n. Además, el valor que yo le pase tiene que ser de tipo entero. Y esta función me va a devolver, me va a retornar un valor que va a ser de tipo doble. ¿Sí? No me dice cómo se llama el valor que me va a retornar, porque eso depende de yo, depende del programador. ¿Cómo va a llamar a la variable que va a recibir ese valor? ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que saber es que esta función recibe un entero y me devuelve un doble. Ahora, ¿qué más? Después me están definiendo acá, lo que estamos viendo acá sería la definición de variables locales. ¿Por qué variables locales? Porque esas funciones, esas variables solamente existen dentro de la función factorial. ¿De acuerdo? Y si acá hay una variable i, y yo por otro lado tengo la función, o como lo hice anteriormente, la subrutina test, y en esa subrutina test también declaro una variable i, esa otra variable i no tiene nada que ver con la variable i de factorial, porque son ambientes locales. Solo pertenece, esa variable existe dentro de la función, esta variable existe dentro de la subrutina. Son variables distintas, por eso hablamos de variables locales. Las variables locales son aquellas que están definidas dentro de la función. Está el otro concepto que son variables globales, que son aquellas variables que están fuera de la función o fuera de un procedimiento, una subrutina. ¿Ya? Cuando una variable está definida fuera de una subrutina o fuera de, de una función, es visible, yo desde la función puedo ver las variables globales porque están afuera. Y como su nombre lo indica, global significa que cualquier función o procedimiento la puede ver. Y como cualquier función o procedimiento la puede ver, implica que también la puede modificar. Y ese es el problema. Y esa es la razón por la que todavía no hemos visto y no le hemos enseñado el concepto de variables global. Porque si no, ustedes después pueden tener, adquirir malas prácticas. Por ahora estamos trabajando solamente con variables locales y que ustedes entiendan que cuando hablo de variable local, son las variables que están definidas dentro de una función. En este caso, la variable local sería i y f. Ahora, fíjense acá, yo tengo que i es entero, f es doble. Ya les voy a explicar por qué el f tenía que ser doble. Acá yo declaro la variable i, le doy el valor 1, f valor 1, y acá establezco un ciclo. ¿Ya? ¿Para qué establezco este ciclo? Este ciclo es el que me permite a mí resolver el problema del factorial. Yo le dije que a usted el problema factorial era que yo quería multiplicar el 5 por el 4, por el 3, por el 2, por el 1. ¿De acuerdo? Ahora, como me dan el valor n, voy a hacer n por n-1, por n-2, por n-3, por n-4, hasta llegar al valor 1. ¿Sí? Una de las gracias que tiene la multiplicación es que es conmutativa. Si yo multiplico 5 por 4, por 3, por 2, por 1, es lo mismo que yo haga 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. Declaramos el i igual 1, porque i va a ser mi valor del 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, fíjense, cuando el i vale 1, uno pregunta, ¿es menor que n? ¿Y de dónde sale este n? El n es el parámetro. ¿Se dan cuenta? Yo dentro de mi función, acá nunca le di un valor a n. ¿Por qué no le di este valor a n? Porque este valor a n se lo va a dar la persona que llame a la función. Cuando yo llamo a factorial de 5, lo que estoy diciendo es que el n vale 5. Por lo tanto, acá estoy diciendo i que vale 1 es menor o igual que 5. Si eso es verdadero, entonces va a ser f por i. ¿Cuánto vale f? 1.
y el i vale 1. 1 por 1, 1. Entonces el f vale 1 y el i aumenta en 1. Si repasamos los conceptos que hemos visto a lo largo del curso, acá tendríamos el concepto de acumulación. Yo acá estoy usando el acumulador. ¿Ya? Estoy declarando afuera del ciclo la variable en el elemento neutro y dentro voy a ir multiplicando. ¿Por qué es el acumulador? A lo mejor ustedes no lo recuerdan, porque a lo mejor no hemos visto acumulador de multiplicación, pero sí hemos visto el acumulador de suma. Ustedes cuando veían el acumulador de suma, afuera del ciclo decían suma es igual a 0 y dentro decían suma es igual a suma más algo, lo que querían sumar. En este caso, estamos viendo el acumulador de la multiplicación. Afuera colocamos el elemento neutro. Cuando ustedes multiplican, el elemento neutro es 1. Si ustedes hubiesen colocado 0, acá 0 por algo 0, después 0 por algo 0, matan el ejercicio porque siempre les va a dar 0. ¿De acuerdo? Por eso acá el elemento neutro es 1. F por 1, o sea, en este caso F como es 1, 1 por I les queda I la primera vez. Después, como en la segunda vez ingresan, el F vale I por I le va a quedar I al cuadrado. Después van a entrar I por I al cubo y así sucesivamente, si es que el I no cambia. Pero como acá el I está cambiando, van haciendo 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4 y así sucesivamente. Ya, ahí tenemos el acumulador y este otro sería el contador. Acuérdense que el contador, la única, también se inicializa afuera y ustedes le van aumentando en 1 porque va contando. Ya. Entonces, ¿qué estábamos haciendo acá? Para que hagamos un ruteo rápido, como el i vale 1, el f vale 1, 1 es menor o igual que el número que me ingresaron de afuera, asumamos que el n es 5, 1 es menor que 5 es verdadero, acá voy a hacer f es igual a f por i, f vale 1, el i vale 1, 1 por 1, 1, guardo el f, ese resultado en f, que vale 1. El i aumenta en 1, el i valía 1, ahora quedan 2. Vuelvo arriba porque llegamos al loop, 2 es menor que 5, eso es verdadero, por lo tanto ingresamos el f, que quedó valiendo 1, por la última iteración, f vale 1 y el i vale 2. 1 por 2, 2. Entonces el f ahora vale 2 y el i, que valía 2, lo aumento en 1, quedan 3. Llegamos al loop, volvemos arriba. 3 es menor o igual a 5, verdadero, como es verdadero ingreso. Y ahora digo, guarden f, el resultado de f, que el f era 2, por i, que vale 3. 2 por 3, 6. Entonces el f ahora vale 6. Y el i, que valía 3, lo aumento en 1, queda 4. Vuelvo arriba. 4 es menor o igual a 5, es verdadero. Ingresamos. El f, que valía 6, lo multiplico por i. 6 por 4, el i vale 4. 6 por 4 me da 24. Entonces ahora el f queda valiendo 24. Y el i, que valía 4, lo aumento en 1, entonces quedan 5. Llego acá arriba, al loop, vuelvo arriba. 5 es menor o igual a 5, eso es verdadero, por lo tanto, vuelve a ingresar. El f dijimos que valía 24. 24 por el i, que es 5, es 120. Por lo tanto, el f vale 120. Ahora bajo y el i, que vale 5, lo aumento en 1, quedan 6. Entonces el i vale 6. Llego al loop, vuelvo arriba. 6 es menor o igual a 5, falso. Como el while se hace falso, salgo del while y paso a la siguiente sentencia. ¿Cuál es la siguiente sentencia? La siguiente sentencia es la que tenemos acá y me dice factorial es igual a f. ¿Por qué estoy colocando factorial es igual a f? ¿O qué significaba esto en la sintaxis de una función? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acá lo que estoy haciendo es dado de la función que me decía, cuando yo quiero devolver un valor, debo colocar el nombre de la función, ¿ya? El nombre de la función es factorial. Entonces yo coloco el nombre de la función. Y a ese factorial le asocio el valor que quiero retornar. Quiero retornar el valor f. En este caso el valor f era 120. Entonces factorial es igual a f. Ese sería el valor que me va a retornar. Me va a devolver 120. Ahora, yo dije que f, ¿por qué lo definí como doble? Porque yo dije que el valor que yo tengo que retornar es doble. Por lo tanto, si yo coloco acá, no hubiese podido retornar i, me hubiera dado un error, porque yo dije que iba a retornar un doble, y si hubiera puesto i, estaría diciendo que estoy retornando un entero. Por lo tanto, me va a reclamar, oye, dijiste que iba a devolver un doble, estás devolviendo un entero. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es un ejemplo de cómo declarar una función, y nos faltaría cerrar la función, y ahí tenemos nuestra primera función. Repasar entonces, lo importante de esto es lo siguiente, que acá ahora cambiamos de ejercicio, puse que el factorial me va a retornar un long, por lo tanto, como dije que es un long, la f debe ser un long, y acá para devolver un valor tengo que colocar el nombre de la función asociado a la variable que yo quiero que retorne.
Otra cosa importante a tener en cuenta es que el parámetro yo lo tengo que usar dentro de la función. El parámetro se lo paso desde afuera. ¿Cuándo lo paso? Cuando yo llamo a la función. Entonces, si ustedes recuerdan, podrían haber puesto ahí una subrutina llamada test, crear una variable que tiene que tener el mismo tipo de datos, es decir, long, y esa variable, ustedes dicen, variable es igual a factorial y le pasan el valor. ¿Se entiende, chicos? ¿Consulta? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ya, finalmente, ¿cómo usamos las funciones? Nosotros, como les dije, las funciones tienen la particularidad de que me devuelven algo. Como las funciones me devuelven algo, entonces yo tengo que guardar ese algo que me devuelve en alguna variable. Y eso es lo que les decía anteriormente. Esa variable donde yo voy a guardar lo que me devuelve la función, tiene que ser del mismo tipo de dato del valor que me devuelve la función. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que variable es igual al nombre de la función. Esta es una forma de llamar a la función, porque recuerden, la función devuelve algo. Como devuelve, tenemos que capturarlo en alguna variable. Ahora, si yo quiero llamar a la función que está en otro módulo, ¿ya? Debería colocar el nombre del módulo, punto, la función que yo quiero llamar. ¿Ya? Y si yo quiero llamar a la función que está en otro libro, sin tener la necesidad de abrir el otro libro, porque ustedes actualmente, si tienen los dos libros abiertos, no hay problema, llegan y lo llaman. Pero si quieren llamar a otra función sin que el libro esté abierto, tienen que usar el objeto application. Acuérdense que el application es como todo el libro, el Excel en sí, el programa. Ese es el objeto mayor. Está el application, después del application venía el workbook, después del workbook venía el worksheet, después del worksheet venía el range, y después del range viene el cells. Esa es la jerarquía de los objetos con los cuales ustedes tendrían que trabajar. Entonces ustedes colocarían application.run, de alguna forma están ejecutando el libro que quieren trabajar. Por ejemplo, acá sería ventas XLSM, tiene que estar la M, porque tiene que tener macro, si no, no van a poder ejecutar. ¿Ya? Ventas XLSM, y después colocan ahí this workbook, punto, y ahí colocan el nombre de la función que está en este libro que ustedes quieren usar. ¿De acuerdo? Eso es en caso de que ustedes quisieran usar una función que está en otro libro que ustedes no tienen abierto. ¿De acuerdo? Continuando con lo que viene ahora, vamos a ir ahora a trabajar con los ejercicios que les subí. ¿De acuerdo? Que están ustedes en la página, ¿lo descargaron? Chicos, ¿los descargaron? Me refiero a este ejercicio. Sí, profe. Ya, vamos a comenzar con el ejercicio 3, que es un poco para ver cómo les fue en el certamen. Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio 3 es lo mismo que está en el certamen. Y acá están las indicaciones, nos dicen, implemente la función resultados que analice el resultado de los partidos que se encuentran en esta hoja. ¿Sí? Para esto se debe solicitar al usuario el número de la fila que desea procesar y en base a los equipos y resultados que existen en la hoja, debe escribir en la columna F si hubo empate, ganó o empató. O sea, ganó equipo A o ganó equipo B. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos hacer esto, muchachos, tenemos que entender lo siguiente. Nos están pidiendo hacer una función. Por lo tanto, para ir acá a una función, acá está lo que les decía, yo tengo 3 hojas, pero no tengo ningún módulo. Entonces lo que tendría que hacer yo es botón derecho sobre cualquier parte de acá y le coloco insertar módulo. Ahí se acaba de crear el módulo 1. ¿De acuerdo? Yo podría insertar otro módulo y agregar el módulo 2. Y eso era un poco lo que les dije anteriormente. Cuando yo tengo 2 módulos y quiero llamar en un módulo una función que está en el otro módulo, debería colocar módulo 1, punto, nombre de la función. En este caso, basándonos en lo que nos están pidiendo, nos están diciendo que creemos la función resultados. Para crear la función resultados, antes de empezar a crear, vamos a ver todo lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo crear la función resultado, ¿de acuerdo? En la cual nosotros le vamos a pasar le deberíamos pasar como parámetro la fila, ¿cierto? Y lo que me va a devolver si es que empató, ganó el equipo A o ganó el equipo B. Es decir, me va a devolver un string. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer acá es function, ¿cierto? Resultados. Esta función resultado recibe un parámetro. Ese parámetro se llama fila y es de tipo entero. Y me tiene que devolver un string porque me va a devolver si empató o algo.
Entonces ahí ya tengo la firma de mi función. Ya sé que esta función se llama resultado, que recibe un parámetro que es de tipo entero y me devuelve un string de resultado. ¿Qué necesito yo hacer entonces? Y acá viene lo que ustedes hicieron en el certamen. Yo, en base a la fila que me van a pasar, me voy a parar en estas columnas, de la B a la E. ¿Sí? Voy a parar acá. B. ¿Qué tengo que saber? Que el valor B está asociado a la columna D. ¿Sí? Porque dice que Argentina pasó 1, Chile pasó 1. Entonces yo tengo que, en base a estos valores, no me tengo que mover ni hacia abajo ni hacia el lado, sino que yo tengo que generar. Ahora, ¿cómo yo obtengo? Fíjense, una cosa importante antes de, yo dije acá que esta función devuelve un string, por lo tanto voy a crear una variable dim resultado as string. ¿Por qué? Porque tengo que crear una variable que es la que va a almacenar el resultado que yo quiero retornar. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta que le estaba haciendo anteriormente es, ¿cómo yo obtengo los valores desde acá, desde una hoja? ¿Cómo obtienen los valores desde una hoja ustedes, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Están por ahí? Muchachos, les pregunto a ustedes, ¿cómo sacar el valor de una hoja? ¿No van a hablar? Con el value, Ya. ¿Pero qué objeto teníamos que usar? Sheets. El cheats. Bueno, el cheat lo podemos usar acá. Es un buen dato que me acordó. Porque nosotros queremos que esta función siempre trabaje con la hoja. ¿Con cuál hoja queremos que trabaje? Ejercicio 3. ¿Sí? Entonces ustedes deberán hacer acá cheats. Ejercicio 3.select. Eso significa que activé la hoja. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo saco el valor de una celda en particular? ¿Cómo saco Argentina? Con range, ¿o no? O cells. Con range o cells. Correcto. Ahora, ¿por qué puedo usar range o cells directamente? Porque ya indiqué que voy a trabajar en la hoja 3. Entonces yo ahora voy a decir, ya, vamos a sacar, por ejemplo, voy a colocar equipo 1. No lo quiero colocar, porque si no tenemos que aclarar las variables. Ya coloquémoslo. Dim, equipo 1, as string, equipo 2, as string. ¿De acuerdo? Equipo 1 va a ser igual a qué? Equipo 1 va a ser igual a... ¿Cuál quiero usar? ¿Cells o range? Muchachos. ¿Cuál usamos? ¿Cells o range? range, ¿Ya? Entonces, range. El range trabaja con nosotros, equipo 1, sabemos que está en la columna B, pero B va a depender de la fila. Y en este caso, no puedo, acá, para Argentina, si tuviéramos que sacar siempre Argentina, va a ser B6. ¿Ya? Pero como yo le estoy pidiendo que me indiquen la fila que yo quiero procesar, acá debo concatenar fila. ¿Ya? Punto value. Entonces ahí acabo de sacar el valor del equipo 1. El equipo 2 va a ser igual a que podemos copiar exactamente lo mismo de arriba. ¿De acuerdo? Pero ahora en vez de B, colocamos que es C. Y Profe, ¿sí? pero a fila no hay que ponerle algún valor. No, porque, fíjate, este es un parámetro, ¿cierto? Fila viene de afuera. Cuando llamen a la función, por ejemplo, yo te voy a hacer acá voy a hacer acá subtest, esta es una subrutina, voy a colocar dim fila, dim f as integer, y voy a colocar r, va a ser igual a dim r as string. ¿Por qué r va a ser string? Porque yo digo que la función me devuelve un string, por lo tanto, yo voy a colocar que r va a ser igual a resultados, y acá le voy a pasar el 6. Entonces, cuando yo llamo a la función resultado y le paso el 6, ¿qué significa eso? Que este valor 6 se va a ir y lo voy a guardar en fila. Entonces, fila vale 6.
Entonces, cuando yo coloco ahora, empiezo a ejecutar, va a decir rango B fila, va a asumir que el valor que yo le pasé va a ser acá. Entonces va a ser B6, C6. ¿Me explico? Es como ponerlo después, es como lo mismo, pero ponerlo al final. Sí, es que lo que pasa es que este es un valor de una variable. Y este, como es un parámetro, cuando es un parámetro, significa que el parámetro no lo coloca el programador. Significa que el parámetro, ese valor lo va a dar el usuario. El usuario tiene que decir, el usuario va a decidir cuál es el valor que le quieres dar. ¿Me explico? Viene Sí, dado de ya afuera. sé. Entonces Sí, yo coloco la variable que va a tener el valor. No sé cuál es el valor, porque depende de la persona. Todas las funciones que ustedes crearon, por ejemplo, la función suma, también trabajaron con un rango. Porque ustedes para dar la función suma le dicen, oye, que me sume estas celdas, desde la D5 hasta la D20. Entonces, cuando crearon esa función, ustedes dicen, oye, ¿cómo la función sabe que yo le quería dar el D5 de 20? No sabe el valor, pero sabe que tú le tenías que pasar ese valor. Y lo que tú le pases lo va a guardar en F, o sea, lo va a guardar en fila. Entonces, cuando hable de fila, está hablando del valor que tú le pasaste. ¿Me explico? sí, profe. Ya. Entonces, acá lo que voy a hacer ahora yo es lo siguiente. Es dim gol 1 as integer, goles 2 as integer. Y de la misma forma, vamos a hacer acá que los goles van a estar en la columna D, ¿sí? Y goles 2 van a estar en la columna E. Ya, muchachos, esto perfectamente podrían haberlo hecho directamente y no haberlo hecho así, pero sí, lo voy a hacer así para que ustedes trabajen con variables. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense, si los goles 1 son iguales a los goles 2, entonces, ¿qué pasa si son iguales? Voy a colocar que mi variable res va a ser igual a empate, porque tiene la misma cantidad de goles. ¿Sí o no? Ahora, este else me está indicando que los goles del 1, los goles equipo 1 y los goles equipo 2 no son iguales. Por lo tanto, voy a tener que entrar a analizar si los goles 1 son mayor que los goles 2. Entonces, ¿qué pasaba si los goles 1 son mayores que los goles 2? Si los goles 1 son mayores que los goles 2, entonces ustedes van a colocar que en res van a colocar gana y acá dejan un espacio y le concatenan equipo 1. Para que digan gana Argentina o gana Chile, ¿no? ¿De acuerdo? Gana equipo 1, porque este E1 es un string. ¿Se dan cuenta? E1 es un string. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, la lógica es la siguiente. Si no son iguales y si el equipo, si los goles del equipo 1 no son mayores que el equipo 2, entonces necesariamente es porque los goles del equipo 2 son mayores que el equipo 1, por lo tanto el res va a ser igual a gana, espacio, concatenan el equipo 2. ¿Se entendió? Y finalmente, como yo le digo a la función cuál es la variable que yo quiero que me retorne, para hacer eso, tengo que usar el nombre de la función, que sería resultados, y asociado al nombre de la función, la variable que yo quiero que retorne. En este caso, ¿cuál es la variable que me conviene retornar? Chicos. ¿Aló? Sí. Houston. ¿Cuál sería la variable que tengo que retornar? Muchachos, ¿están ahí? Res. 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 Porque esa es la que tiene todos los resultados. Res. No sé, y además res es string. Esa es la variable que yo tengo que retornar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí la acabo de hacer. Voy a colocar acá y message box R. ¿Ya? Voy a decir acá, fíjense acá, voy a hacer un D, pusimos que F, ya, no usé la F. Voy a colocar F es igual a input box, ingrese el número de la fila que desea analizar. ¿Ya?
y acá voy a colocar F. Entonces, le pido al usuario, acá creo una subrutina, que le pido al usuario un número, ese número lo guardo en F. Ese corresponde a la fila que yo quiero analizar. Con ese F, yo llamo a la función resultados. Y el valor lo guardo en R y me va a mostrar el resultado de la función. Si yo me voy a test y le aplico correr, dice, el número de la fila, ya vamos a analizar, por ejemplo, acá la fila 20. Y nos dice, gana Paraguay. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá, fila 20, aunque nos duela, Chile perdió 2-0 con Paraguay. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto, no? Sí, profe. Ahora, yo también, como yo creo una función, yo puedo crear acá, miren, creo resultados, ahí aparece mi función que acabo de crear, resultados, y voy a colocar la fila 6. Y me dice empate. Porque acá 1 y 1 se van a empate. ¿Sí? Si yo coloco acá resultados y coloco 7, me dice gana Paraguay. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma estoy logrando. Pero ahora, si yo quisiera hacer automático todo este proceso, voy a crear una subrutina. ¿De acuerdo? Acá, después voy a crear una subrutina. Esta rutina me va a dar escribir, no, analizar. Subanalizar. Esta subrutina lo que va a hacer es lo siguiente. Quiero que se pare en esta fila y empiece a llamar a la función resultados y en base al resultado empiece a escribir acá. ¿Hasta cuándo va a escribir? Hasta que encuentre una celda vacía. Entonces voy a hacer que se pare acá, en grupo A. O sea, fíjense acá que voy a hacer. Voy a hacer primero, después voy a ver qué variables vamos a usar. Vamos a hacer cheats. Vamos a colocar nuevamente, se llama ejercicio 3. Ejercicio.3.select, ¿cierto? La selecciono. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar haga mientras. Ahora ya usamos el range arriba, vamos a usar el cells. Haga mientras cells. Fíjense. Yo, ¿hacia dónde me quiero mover, muchachos? Acá. ¿Hacia abajo o hacia el lado? ¿Hacia dónde me quiero mover? Para ir rellenando los resultados. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, como quiero mover hacia abajo, lo que varía es la fila. Si ustedes se dan cuenta, ahí voy cambiando solamente el número de la fila porque la columna F queda fija. Por lo tanto, yo debería crear una variable acá. dim f as integer. ¿De acuerdo? Y antes de partir voy a decir que f, ¿de dónde quiero que parta a buscar? Desde acá, desde la fila 6. Voy a decir que f va a ser igual al valor 6. Entonces, haga mientras las cells fila f como columna 1, voy a partir de la a.value, sea distinto de vacío. Loop. ¿Qué estoy diciendo acá? Fíjense, al colocar f,1 estoy parado en la A6. ¿Ya? Porque f valía 6. Acá estoy parado. Saqué este valor. Si este valor es distinto de vacío, voy a operar. Voy a pasar, hasta que en algún momento llegue acá. En este momento voy a decir, esa celda es distinto a vacío, y eso me va a dar falso, porque esa celda es igual a vacío. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, mientras sea distinto a vacío, voy a procesar. ¿Y qué tengo que procesar, muchachos? Lo siguiente. Para mí, si es distinto a vacío, es porque esa celda tiene un dato y hay un partido. Como hay un partido, hay que analizar ese partido. Entonces, lo que voy a hacer acá es, si es distinto a vacío, voy a llamar a la función. Pero como la función me devuelve algo, y ese algo yo lo tengo que guardar, en vez de guardarlo en una variable, lo que voy a hacer es que lo escriba directamente. Entonces voy a hacer que cells f, fíjense, la columna la tenía puesto en 1, ¿cierto? Entonces para acá, yo quiero escribir acá, entonces f, columna 1,
2, 3, 4, 5, 6. Entonces, f,6 punto value sea igual a ¿qué? Sea igual a la función resultados. Así se llama la función, resultados, ¿cierto? ¿Y qué le tenía que pasar a la función resultados para que funcionara? El número de la fila. ¿En qué variable tengo guardado el número de la fila yo? En la variable f. Entonces digo resultados f. Y luego, para que esto cambie, para que esto siga variando, f es igual a f más 1. ¿Por qué? Porque yo quiero que la celda, cuando estoy en la celda 6, después pasa 7, 8 y así vaya bajando. Porque dijimos que para recorrer hacia abajo teníamos que variar la f hasta que llegue a la 21. Cuando llegue a la 21, en ese caso la celda 21 va a ser vacía y ahí se va a terminar. Entonces piensa acá, ¿qué estoy haciendo? Esta función que se llama analizar, o sea, esta subrutina llamada analizar, me crea una variable f, que yo le digo que vale 6, me activa en la hoja 3, y entonces cuando yo, como estoy activo en la hoja 3, esta cells f,6 está de la hoja 3. En esa cells f,6 voy a escribir el resultado f. Después el f aumenta, vuelvo, si es distinto vacío, llamo a la función resultado, lo escribo, aumento, si es distinto vacío, llamo a la función resultado, lo escribo, aumento y así va a estar repitiendo. ¿Sí? Fíjense acá, lo que voy a hacer ahora es insertar un botón o una especie que la vamos a hacer que sea botón. Se va a llamar procesar. ¿De acuerdo? Esta función, este botón procesar, lo que vamos a hacer entonces es asociarlo a la macro que tenemos acá, botón derecho, y le vamos a asignar macro y le decimos que es analizar. Y le damos a aceptar. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Yo voy a colocar procesar, pincho, y me va a decir, ¿qué pasó? Depurar. Cheats, ejercicios.select. Cheats, ejercicio, no existe, es ejercicio 3. Me dejé un espacio, disculpen. Ahí pueden mirar ustedes, ejercicio 3.select. ¿De acuerdo? Y ahí le dejamos que ejecutara, y ahí termina haciendo lo que debía hacer. Si no les quedó claro, borramos. Vamos a pinchar procesar y ahí está el resultado. Empate, Brasil, gana Paraguay, todas las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende ahora lo que hicimos, chicos? Sí, ¿Alguna, profe. ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna duda con respecto a la función? Se dan cuenta que la función me analizaba una fila. La subrutina fue la que tiene el ciclo. Acá se dan cuenta, esto es lo que hicieron ustedes en el certamen. Ustedes, esto es lo que tienen que hacer en el certamen. Ustedes, esto es lo que les pedíamos en el if. Puro if, y escribieran. Pero ese era para una fila. La función lo hace para... ¿Sí? Y, por ejemplo, yo hice lo mismo, pero al momento de, en la tabla de Excel me salía gana equipo local o gana equipo visita, no me salía el país. Está malo, está bien igual. ¿El certamen? ¿O el Sí. ejercicio? En el certamen. En el certamen decían que tenían que colocar en el nombre. Pero no está malo, digamos. O sea, quizás como para el 100% no va a estar. Pero tendríamos que mirar la rúbrica. ¿Qué decía la rúbrica? Si la rúbrica dice que no colocaste el nombre, hay un descuento, te van a hacer un descuento. ¿De acuerdo? Ya. Pero no es que esté malo. Te faltó acá concatenar el E1. Pusiste gana equipo local, y después gana E1, gana la celda range tanto. ¿De acuerdo? Ya. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda al respecto acá? Vamos a hacer este ejercicio ahora. Este ejercicio es el de... Bueno, este ejercicio está acá. Que dice, crea una función que se llama validar restricción, que reciba como parámetro las patentes de un vehículo y el día de circulación. ¿Se dan cuenta? Entonces la función va a recibir dos parámetros. Una patente y un día en el cual estoy preguntando que va a circular. La función me tiene que retornar true en caso de que la patente para el día consultado se encuentre con restricción y falso en caso contrario. ¿De acuerdo? Entonces, si nos basamos en esta, nosotros nos vamos a ir acá a programador, vamos a ir a Visual, ¿cierto? Y lo voy a colocar acá arriba. Vamos a crear otra función. Function. ¿Cómo se llama la función que nos pidieron? Validar restricción, parece. Validar restricción.
Así se llama la función que me dijeron, que cree. Validar restricción. ¿Recibe parámetros esta función? Sí, recibe dos parámetros, la patente y el día. Entonces yo coloco patente, as, la patente tiene que ser de tipo, ¿qué tipo de dato debe ser la patente, chicos? Integer. ¿No? La patente llevan, por ejemplo, JTVS 48. ¿Qué tipo de dato sería? String, ¿ya? Porque tiene letras y caracteres, letras y números. Patente es string, después vendría día, que también es string, porque tienen que colocar lunes. Ya. Ahora, esta función, ¿qué nos debía retornar? Nos retornaba true o false, por lo tanto, el valor de retorno es boolean. ¿Ya? Ahí tenemos la firma de la patente. ¿Sí? Y sabemos que en alguna parte, acá, antes de terminar, vamos a tener que colocar validar restricción. Porque sabemos que tiene que ir el nombre de la función es igual a algo. Aquí vamos a colocar algo por ahora. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Y este algo, y acá, algo debe ser booleano. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron ahí? Ahí tengo la firma. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Antes de pasar acá, voy a explicar una cosa. Por ejemplo, voy a colocar acá la patente. Vamos a colocar acá... supongamos que es una patente. Me quedo SUTR 56. ¿Cómo ustedes harían para sacar el último dígito de una patente, chicos? ¿Se acuerdan de alguna función de texto para sacar un dígito, un carácter de la patente? En este caso, el último. ¿Aló? ¿Sí? Nosotros tenemos que... Acá voy a escribir... No, voy a escribir acá mejor. ¿Ya? Nosotros tenemos que la cantidad de caracteres de una patente la podemos sacar con largo. Largo de esta patente nos va a decir que es 7. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que cuando ustedes tienen unas letras, una palabra, las las letras las enumeran por la posición. La S está en la posición 1, la U en la 2, la T en la 3, la R en la 4, el guión está en la 5, el 5 está en la posición 6 y el 6 está en la posición 7. ¿De acuerdo? Esas serían las posiciones. Si yo quiero sacar una parte, un carácter de esta letra, puedo usar la función extrae. La función extrae, se dan cuenta, ahí me está marcando los parámetros que requiere. La función extrae dice texto, ya yo quiero trabajar con la patente, listo. ¿De qué posición, desde dónde quiero sacar? Voy a colocar, por ejemplo, quiero sacar los últimos dos dígitos. Por lo tanto, quiero sacar desde la posición 6. ¿Cuántos dígitos quiero? Los últimos dos. Por lo tanto, coloco 2, que es un número de caracteres. Y ahí me va a sacar 56. Si yo quisiera sacar el último carácter, voy a colocar la patente nuevamente. La posición sería la última. Por lo tanto, podría ser acá, fíjense, podría usar largo del texto para sacar la última. ¿Y cuántos caracteres? Quiero 1, que es el último dígito. Y ahí me saca el 6. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy diciendo? La función extrae, le paso el string, le paso la posición desde donde quiero sacar un string y le paso la cantidad de caracteres que quiero sacar a partir de esa posición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera sacar tr me va a quedar extrae, le voy a pasar la patente. Para sacar la tr, yo debo decir, ¿dónde parte la t? La t parte en la posición 3.
¿Cuánto? Como que quiero sacar TR, el largo es 2, ¿sí? Me saca TR. ¿Ya? ¿Para qué le explico todo esto? Porque yo ahora en macro voy a tener que usar esta función. ¿Ya? Esta función la podemos llamar, dentro de las macros se llama mid. ¿Ya? Pero tenemos los mismos parámetros. El texto, la posición desde donde quiero sacar y la cantidad de caracteres. ¿De acuerdo? También acá yo puedo sacar el len, ¿cierto? Uno podría hacer acá, por ejemplo, déjenme validar acá una cosa. Voy a hacer acá abajo mejor, en el test que hicimos acá abajo. Voy a colocar acá abajo ahora R es igual a input box patente. Ya, como tengo la patente ahora en R, lo que voy a hacer es message box y voy a colocar len. Siempre me acuerdo, len tr. Sí, lo tomo. Ya, ahí tomo el length. Este length es largo. Fíjense, voy a comentar esto de acá arriba. A ver si cuando yo. Control Z, Control Z. Ya, vamos a hacer comentario, comentario, comentario. Entonces ahora cuando llame la función test, me va a pedir la patente y me va a mostrar la cantidad del dígito que tiene la patente. A ver. R es... No se ha definido. Espérate. Entonces no es length. A ver, veamos. No. Ya, siempre se me olvida el nombre de la función largo. Ya. Se me olvidó. A ver. Espérense un segundo. No creo que sea len. Déjenme ver si es que funciona con el len. Ah, parece que era len. Len, entonces colocamos acá patente, la misma. No. SUTR-56. Y me dice que el largo es 7. Sí. Ya, se me confunde. Es len solamente, que se me confunde con los lenguajes de programación. Entonces, len me saca el largo. ¿Ya? Ahora, fíjense acá. Yo podría colocar el último dígito de la patente es espacio. Y yo acá le voy a concatenar, ¿qué cosa? La función mid. Voy a colocar acá R, que es el string. ¿Dónde comienza? Quiero que comience en el len de R y quiero que me saque un solo carácter. Entonces yo ahora vuelvo a ejecutar este test. Patente, coloco nuevamente SUTR-56 y me dice que el último dígito de la patente es 6. ¿Me entendieron? Chicos, ¿hasta ahí me entendieron eso o no? Sí, profe. Ya, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. Para sacarla, validar la restricción, me estaban pasando dos cosas, la patente y el día. Como me estaban pasando la patente, yo y el día, lo primero que tengo que hacer es ubicar cuál es el día. Por ejemplo, acá me pasaron SUTR-56 y me pasaron, por ejemplo, jueves, que es hoy día. ¿Sí? Yo quiero saber si esta patente SUT56 está con restricción. Entonces yo voy a comenzar acá. Voy a parar este día. Lunes, ¿es igual al día que me pasaron de parámetro? No. ¿Es igual al que pasaron? No. ¿Es igual? No. ¿Es igual? Sí. Y cuando sea igual, voy a sacar esto, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Y luego tengo que sacar el último dígito de mi patente y comparar el dígito de la patente, que sería el 6, ¿es igual a 2? No. ¿El 6 es igual a 3? No. Entonces, como no es igual, yo retorno falso, porque el día jueves mi patente no está con restricción. ¿Se entendió? Entonces, pregunta para ustedes. Ahora, ¿hacia dónde me tengo que mover? ¿Hacia abajo o hacia el lado?
Hacia el lado. hacia el lado, ¿cierto? ¿Dónde voy a empezar a buscar? Voy a comenzar a buscar en la columna B, porque esta es B2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a crear una variable llamada dim, que también le llamamos res de resultado, as, y como ese resultado voy a colocar boolean. ¿Por qué? Porque tengo que devolver un booleano. Después lo otro que va a ser dim c, que es la columna, as integer, donde voy a mover, ¿sí? Dijimos que C, la columna va a ser 2, porque vamos a pararlo en la D, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Haga mientras cells, la fila, siempre va a estar en la fila 2, ¿sí? Vamos a poner en la fila 2. Entonces, cells 2, C, ¿sí? La columna C es 2. Entonces, ahí estoy hablando cell,2.value sea distinto de vacío. Loop. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Cuando sea distinto de vacío, lo que voy a hacer es, si día, que es el día que me dieron, es igual a cells 2,c.value, entonces, and if. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el día que me dieron lo encontré? Cuando yo estoy buscando, por ejemplo, el jueves, dijimos, cuando lo encontré. ¿Qué tengo que hacer yo? Bajar, ¿cierto? Ahora, una cosa que podríamos haber hecho antes del ciclo es sacar el dígito de la patente, ¿no? Entonces habría dicho dim último dígito as string, porque yo voy a sacar, lo voy a dejar como string. Último dígito as string. Y voy a decir acá que el último dígito va a ser igual a, usamos la función, digamos, mid. La función mid, se dan cuenta que se dice, tengo que pasar el string. ¿Cuál es mi string? La patente. Después me dice que debo decir, ¿de dónde quiero sacar? Bueno, del largo de la patente. ¿Y cuántos caracteres quiero sacar? Solo uno. Quiero sacar el último. ¿Sí? Entonces ya tengo el último dígito de la patente. Voy a cargar acá. Obtengo último dígito. Patente. Profe puso patenete, no patente. Este era una patineta. Gracias. Patente. Ahí sí. Ya. Entonces tengo mid patente, era en patente 1. Y ahí saqué el último dígito de la patente, ¿cierto? Ahora lo que estoy haciendo acá es, técnicamente acá estoy recorriendo. Recorro para buscar el día. ¿Sí? Ahí estoy recorriendo hacia el lado para buscar el día. Acá, cuando lo encuentro, ¿qué voy a hacer? Cuando lo encuentro tengo que bajarme acá. Si encontré el jueves, me tengo que bajar. ¿Para qué? Para sacar el 2 y el 3. Entonces, podríamos decir acá que último dígito, vamos a sacar de 1 as string, de 2 as string. ¿Para qué? Para sacar los dígitos de los que están con restricción. Ahora que encontré el día, voy a hacer que de 1 va a ser igual a que voy a hacer el mid. ¿De qué cosa? El mid de el string, que sería cells. Ahora en la fila 3, ¿cierto? La misma columna C, porque tengo que estar en la misma columna de arriba. ¿Sí? Cuando el día es igual, me quedo con la columna fija y digo 3,C. ¿Por qué 3,C? Porque yo voy a estar en la columna E. Entonces bajo a la fila 3. ¿Ya? Entonces 3,C punto value. ¿De acuerdo? De 1 es igual a, ahí saqué el string. Yo quiero sacar, el primer dígito está en la posición 1 y quiero sacar 1. ¿De acuerdo? Y este mismo lo copio para sacar el dígito 2. El dígito 2 sigue estando en la misma celda, pero ahora va a estar en la posición 3. ¿Ya? Y también quiero sacar 1. ¿Por qué en la posición 3? Porque ustedes se dan cuenta, siempre son guión, hay un guión.
esta es la posición 1, el guión está en la posición 2 y después está la posición 3. ¿De acuerdo? Por eso yo acá estoy colocando 3,1 y 1,1. Esta es la posición donde quiero sacar el primer dígito, esta es la posición de donde quiero sacar el segundo dígito. Y esta posición con respecto a la celda. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo el dígito 1, dígito 2. Ahora tengo que preguntar si mi último dígito corresponde a esos dígitos. Entonces yo digo, ¿cómo puedo corroborar con un if? Si el último dígito de la patente es igual a de 1 o el último dígito es igual a de 2, entonces 1, 2, 3. Si el último dígito es igual a de 1 o el último dígito es igual a de 2, entonces res es igual a true. Porque si están igual, es porque está con restricción. Ahora, si no pasa eso, res va a ser igual a falso. Es decir, no estoy con restricción. ¿De acuerdo? Y una cosa que no se nos puede olvidar es, dentro de este while, es modificar la columna. C es igual a C más 1. ¿Para qué? Para que se mueva hacia el lado, o si no, siempre se va a quedar en la misma columna, porque C vale 2 y nunca cambia. Entonces aquí lo que voy a hacer es cambiar, voy a colocar aquí, pasar a la siguiente columna. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Acá veo si mi dígito corresponde a los con restricción. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Me entendieron? Si mi último dígito corresponde a los que están con restricción, va a ser verdadero. Si no corresponde, va a ser falso. ¿Se entiende? Y acá tengo válida restricción. Entonces, acá, la última parte que tengo que hacer es devolver. Ya no es algo, porque ahora, ¿qué tengo que devolver? En la variable que guarda el resultado, que acá sería res. Y fíjense que res está definida como boolean, porque es el valor que yo quiero retornar. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Ya. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir a la función. Ahora, llamemos a la función. Vamos a ver que funcione. Para la redundancia, vamos a colocar acá un subpatente. Este va a recibir dim p as string. Dim, un p as string. Y vamos a colocar acá otro que va a ser dia de as string. Voy a colocar día para que se encuentre que no importa. As string. ¿Sí? Y vamos a colocar acá una R as boolean. ¿Por qué un boolean? Porque yo voy a hacer, primero voy a hacer que P va a ser igual a un input box, ingrese la patente a analizar. Después vamos a colocar acá día y vamos a hacer que ingrese el día. Ingrese el día a corroborar. ¿Sí? Y lo que va a hacer ahora es R va a ser igual a validar guión bajo restricción. Y acá le voy a pasar P, primero era la patente y luego venía el día, P, día. Y lo que voy a hacer ahora, if R es igual a true, si R es igual a true, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a desplegar 1, 2, 3, message box. Usted se encuentra con restricción. Y si no, vamos a colocar un message box y vamos a decir, usted no se encuentra con restricción. Qué original.
Vamos a cada patente, entonces ejecutamos sub, era como S, ya no importa, SBTR-56, esa es la patente, analizar, y dijimos, vamos a hacer que el día lunes. Usted se encuentra con restricción, porque claro, el último dígito es 6 y el lunes está, ¿de acuerdo? Si yo lo vuelvo a ejecutar, era SBTR-56, ¿ya? Y ahora coloco jueves. Me dice, usted no se encuentra con restricción, porque el jueves no está el último dígito con restricción. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, muchachos, dejamos la sesión hasta acá. Les queda de tarea este ejercicio para que lo practiquen, que es calcular la potencia. ¿De acuerdo? Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, profe, Chao. muchas gracias.